Abramos nuestras Biblias en Romanos el capítulo 5. Romanos capítulo 5 y vamos a leer ahí los versículos 6 al 8. Romanos 5, versículos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En 1861, un jugador y bebedor desenfrenado llamado Harry Moorhouse se apresuró a asistir a una reunión de avivamiento en Manchester, Inglaterra, en busca de pelea. Pero en lugar de eso, fue salvado. 6 años más tarde, el famoso evangelista Dwight Moody estaba predicando en Dublín cuando Moorhouse se acercó y le dijo a Moody que le gustaría ir a Estados Unidos y predicar el evangelio. Moody supuso que Moorhouse tendría unos 17 años, aunque era un poco mayor. No sabía si Moorhouse podía predicar, así que no le dio mucha atención. Pero después de que Moody regresó a Chicago, recibió una carta de Moorhouse diciendo que había aterrizado en Nueva York y que iría a predicar. Moody escribió una respuesta fría diciendo que si iba al oeste, que primero se pusiera en contacto con él. Unos días después, Moody recibió una carta que decía que Moorhouse estaría en Chicago el siguiente jueves. Moody no sabía qué hacer con él, así que les dijo a algunos creyentes ahí: viene un hombre de Inglaterra que quiere predicar. Voy a estar fuera el jueves y el viernes. Si lo dejan predicar esos días, voy a regresar el sábado y yo se los voy a quitar de encima. El sábado, Moody regresó y le preguntó a su esposa cómo le había ido al joven inglés. ¿Le gustaba a la gente? Ella le dijo que sí, que les gustaba mucho. Y él le preguntó: ¿te gustó a ti? Sí, dijo ella, me gustó mucho. Predicó 2 sermones sobre Juan 3:16. Creo que te gustará, pero predica un poco diferente a ti. ¿Cómo es eso?, preguntó Moody. Bueno, les dice a los pecadores que Dios los ama, respondió la esposa de Moody. Bueno, dijo Moody, está equivocado. Moody fue a escucharlo esa noche, determinado que no le agradaría. Pero esa primera noche, cuando Moorhouse predicó de nuevo sobre Juan 3:16 acerca del gran amor de Dios por los pecadores, el corazón de Moody comenzó a descongelarse y no pudo contener las lágrimas. Durante 7 noches, Moorhouse predicó ante una asamblea llena de gente sobre Juan 3:16. La última noche, Moorhouse concluyó su sermón diciendo: amigos míos, durante toda una semana he estado tratando de decirles cuánto los ama Dios, pero no puedo hacerlo con esta pobre lengua tartamuda. Si pudiera tomar prestada la escalera que vio Jacob y subir al cielo y preguntarle a Gabriel, que está en la presencia del Todopoderoso, si pudiera decirme cuánto amor tiene el Padre por el mundo, todo lo que él podría decir sería: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esos sermones cambiaron la vida de Moody. Él dijo: nunca he olvidado esas noches. He predicado el mensaje del Evangelio de manera diferente desde entonces y he tenido más poder de Dios y con los hombres desde aquel momento. Romanos 5:8 es la versión del apóstol Pablo de Juan 3:16. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo quiere que sepamos, que experimentemos aún más profundamente la verdad del versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En los versículos 6 al 8, Pablo explica aún más esta verdad transformadora del gran amor de Dios por nosotros como pecadores. Al hacerlo, muestra por qué nuestra esperanza del cielo no nos avergonzará. Y esto, como vimos en nuestro último estudio, es una continuación de las bendiciones de ser justificado por la fe. Y esas bendiciones incluyen paz con Dios, acceso a la gracia de Dios, esperanza de la gloria de Dios y gozo en nuestras tribulaciones, sabiendo que Dios las está usando para desarrollar nuestra paciencia, carácter probado y esperanza. Lo que ancla nuestra esperanza es esta abundante efusión del amor de Dios dentro de nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Así que ahora Pablo nos muestra por qué el amor de Dios es algo seguro y por lo tanto nuestra esperanza del cielo es segura. Nuestra esperanza del cielo es segura porque se basa en el amor de Dios que envió a Cristo a morir por nosotros cuando aún éramos pecadores. En otras palabras, el asombroso amor de Dios no se basa en que obremos juntos para merecerlo. No se basa en nuestro historial de desempeño para garantizar su flujo continuo. El amor de Dios se basa en el hecho de que Dios es amor. Él es misericordioso. Él extiende su amor y gracia a los pecadores aparte y a pesar de todo en ellos. Esto significa, en primer lugar, que nuestra esperanza del cielo es segura porque no se basa en nada bueno en nosotros. Pablo enfatiza esto en nuestro texto con una serie de sinónimos. Éramos débiles, impíos, pecadores y enemigos. Pero antes de ver estos términos, tengan en cuenta que para apreciar el gran amor de Dios, debemos sentir nuestra propia gran necesidad del Salvador. Martin Lloyd-Jones dijo: para medir el amor de Dios, primeramente hay que bajar antes de que puedas subir. No empiezas en un nivel y vas subiendo. Debemos ser sacados de un calabozo, de un pozo horrible. Y a menos que sepas algo de la medida de esa profundidad, solo estarás midiendo la mitad del amor de Dios. Esto se ilustra en la historia de Lucas 7, donde el Señor Jesús fue a cenar a casa de Simón el fariseo, ¿lo recuerdan?
Imagínense la escena. Tiene a este hombre muy religioso que se enorgullecía mucho de su observancia religiosa. Nunca comía alimentos inmundos, diezmaba meticulosamente, guardaba los mandamientos de Moisés, mantenía su distancia de los pecadores notorios. Y este Simón quería averiguar si este rabino advenedizo y sin educación de Galilea era legítimo o no lo era. Mientras cenaban, una mujer conocida por ser prostituta entró con un frasco de alabastro con perfume y puesta a los pies de Jesús llorando, mojó sus pies con sus lágrimas, los secó con su cabello, los besó y los ungió con el perfume. Y el Señor Jesús parecía estar complacido con sus acciones. Simón, en cambio, estaba horrorizado. Él estaba pensando, si este hombre fuera profeta, sabría quién y qué clase de persona es esta mujer que lo está tocando, que es pecadora. El Señor Jesús sabía lo que estaba pensando Simón, así que le contó una historia. Un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro le debía 50. Cuando no pudieron pagar, los perdonó a ambos. Entonces el Señor Jesús preguntó, di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Simón respondió, pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Entonces sacó la lección. La mujer pecadora, a la que mucho se le había perdonado, amaba mucho, pero al que poco se le perdona, poco ama. Su punto no era que Simón tuviera poco de lo cual tenía que ser perdonado. De hecho, Simón ni siquiera le había mostrado a Jesús la hospitalidad común. Era grosero, era arrogante. El punto era que Simón no se dio cuenta de cuánto necesitaba el perdón de Dios y por eso no amaba a Jesús tanto como esta mujer, quien conocía su gran necesidad del Salvador. Si, como yo, creciste en un hogar cristiano y nunca tuviste muchos problemas al crecer, es más probable que seas como Simón que como la prostituta. Si quieres conocer y experimentar el gran amor de Dios en Cristo, tienes que ver más de las terribles profundidades del pecado que acecha en tu propio corazón. Para citar de nuevo a Lloyd Jones, él decía, es en la medida en que reconocemos nuestra inhabilidad, nuestra incapacidad, que nos damos cuenta del gran amor de Dios. Pablo nos muestra nuestra incapacidad en estos versículos. Necesitamos grandemente al Salvador porque somos débiles, impíos, pecadores y enemigos de Dios. Dice la palabra de Dios aquí, éramos débiles. Débiles en este contexto significa impotentes, sin fuerza, incapaces de obrar justicia por nosotros mismos, incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Godet dice que significa total incapacidad para el bien. Lloyd Jones dice que significa incapacidad total en un sentido espiritual.
Pero yo quiero que veamos lo que dice la Biblia acerca de nuestra condición espiritual de debilidad, de impotencia fuera de Cristo. Estábamos espiritualmente muertos, viviendo en desobediencia a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Necesitábamos que Dios nos levantara de entre los muertos. Pero también no éramos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Jesús le dijo a Nicodemo, que era muy religioso, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como fariseo, Nicodemo era lo más religioso posible, pero toda esa religión no podía llevarlo al reino de Dios. Necesitaba el nuevo nacimiento. Y así como no podemos producir nuestro nacimiento natural por nuestro propio esfuerzo o por fuerza de voluntad, así también es espiritualmente. Debe ser un acto de Dios. No puedes salvarte a ti mismo. Pero también no éramos capaces de ver la luz del Evangelio para ser salvos. Pablo dijo allá en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tampoco éramos capaces de entender la verdad espiritual. Pablo explica ahí en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dios tiene que abrir nuestros ojos para entender el Evangelio. Pero tampoco éramos capaces de escuchar la verdad de Dios. En Juan 8:43 Jesús le pregunta a los judíos que lo desafiaban, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Y él respondió a su propia pregunta, es porque no pueden escuchar mi palabra. Carecían de los oídos espirituales para oír. Tampoco buscábamos a Dios. Vimos esto en la acusación de Pablo acerca de la raza humana en Romanos 3:11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Tampoco éramos capaces de someternos a la ley de Dios ni agradarle. En Romanos 8:7 Pablo dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, cuando Pablo dice que éramos débiles, quiere decir que éramos totalmente incapaces y no podíamos hacer nada para lograr la reconciliación con Dios. Pero Pablo no se detiene ahí. Éramos impíos. Dice el versículo 6, Cristo a su tiempo murió por los impíos. Y esta palabra nos lleva de regreso a la acusación de la raza humana en el capítulo 1, versículo 18 de Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ser impío es ser diferente a Dios, quien es santo y está apartado de todo pecado. Es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios de una manera consciente, en contra de lo que se le debe a Él como creador, como sustentador, como salvador. Significa que nuestros caminos no son los caminos de Dios y nuestros pensamientos
no son sus pensamientos. Hay un abismo humanamente infranqueable entre nosotros y Dios. Pero también ahí dice que éramos pecadores, versículo 8, siendo aún pecadores. Como vimos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la esencia del pecado es no alcanzar la gloria de Dios, es el rechazo a la voluntad de Dios, el vivir a espaldas de Dios. No vivimos para la gloria de Dios, no teníamos ninguna preocupación por su gloria, más bien vivíamos para nosotros mismos, para nuestra propia gloria. Y sigue diciendo, éramos enemigos de Dios. Y me estoy saltando hasta el versículo 10, donde Pablo describe nuestro pasado como enemigos de Dios. Éramos hostiles hacia Él, alienados de Él, opuestos a su señorío sobre nuestras vidas. Ahora, tal vez estés pensando, esto es terriblemente deprimente, me destroza la autoestima, no me ayuda a sentirme bien conmigo mismo. Pero si tú no ves las profundidades del pecado, del que Dios te rescató, no apreciarás el gran amor de Dios. El Señor Jesucristo no vino a ayudarte a pulir tu autoestima. Él no vino para hacerte sentir bien contigo mismo. Cristo vino a morir por tus pecados para reconciliarte con Dios. Si no te ves a ti mismo como un pecador débil, impío, en enemistad contra Dios, entonces no verás tu necesidad del Salvador y nunca tendrás seguridad sobre tu esperanza del cielo, porque basarás esa esperanza en tu propia bondad o mérito. Nuestra esperanza del cielo solo puede ser segura si no se basa en algo bueno en nosotros. Pero en segundo lugar, nuestra esperanza del cielo es segura porque se basa en el amor misericordioso de Dios por nosotros cuando aún éramos pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra. Y muestra significa probar, establecer, hacer notorio. Mas Dios hace notorio su amor para con nosotros. Ahora yo quisiera que notaran brevemente, primero que el amor misericordioso de Dios tomó la iniciativa para salvarnos de nuestra condición impía, de nuestra condición impotente. Estos versículos muestran que la salvación proviene totalmente de Dios y de su gran amor. No había nada en nosotros que fuera amable o que motivara a Dios a enviar al Salvador. Así como Dios retrata a Israel en Ezequiel, el capítulo 16, éramos como un recién nacido no deseado, arrojado a un campo, revolcándonos en nuestra sangre, un pedazo de basura a punto de morir. Él nos tomó, nos lavó con agua, nos ungió con aceite y nos envolvió en vestiduras finas. La salvación proviene de su gran amor. Pero también el amor misericordioso de Dios por nosotros es mucho mayor que cualquier ejemplo de amor humano.
Y este es el punto de Pablo en el versículo 7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Algunos comentaristas argumentan que Pablo está haciendo una distinción entre el hombre justo que guarda la ley pero que no es bueno, y el hombre bueno que es a la vez justo y bondadoso, pero yo no veo que ese sea su punto. Los dos términos nunca se distinguen así en las Escrituras. Pablo hace una declaración inicial y luego la matiza al conceder que en algunos casos una persona puede morir por una buena persona. Pero, ¿quién se ofrecería a ocupar el lugar de un sinvergüenza que merece morir? La respuesta, Jesús lo haría. De hecho, Él murió por un solo tipo de persona: pecadores impíos. Ninguno de nosotros merecía lo que Jesús en amor hizo por nosotros. Pero también el amor misericordioso de Dios por nosotros no envió a nadie más que a Jesucristo. ¿Quién es aquel a quien el Padre envió a morir por nuestros pecados? Era su Hijo amado en quien tenía complacencia. Era el Verbo eterno que estaba con Dios y que era Dios que creó todas las cosas. Él es aquel que es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es aquel a quien adoran los ángeles de Dios, cuyo trono es para siempre, quien puso los cimientos de la tierra e hizo los cielos, cuyos años no tendrán fin, como dice Hebreos capítulo 1. Pablo dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. ¿Pero no muestra eso el amor de Cristo por nosotros? Sí, porque Jesús y el Padre son uno. Leon Morris dice, a menos que haya un sentido en el que el Padre y Cristo sean uno, no es el amor de Dios lo que muestra la cruz. Pero debido a que Cristo es uno con Dios, Pablo puede hablar de la cruz como una demostración del amor de Dios. En la cruz, Cristo no murió para persuadir al airado Dios del Antiguo Testamento de que nos amara, como algunos han imaginado erróneamente. El Padre y el Hijo fueron uno en su amor, que ideó el plan de salvación para los pecadores culpables. El hecho de que requería la muerte del Hijo eterno de Dios debería hacernos que nos inclinemos con amor y con asombro. Pero también el amor misericordioso de Dios envió a Cristo en el momento adecuado. Aquí dice, a su tiempo murió. Leon Morris explica esta frase, a su tiempo. Y él dice que aquí se combinan dos formas de ver el momento de la muerte de Cristo. Murió en un momento en que todavía éramos pecadores y en un momento que se ajustaba al propósito de Dios. Y este momento que se ajustaba al propósito de Dios enfatiza que la expiación no fue una idea después o tardía. Esta fue la forma en que Dios siempre tuvo la intención de tratar con el pecado. Lo hizo cuando
quiso. Así que el gran plan de las edades, la muerte de Cristo fue exactamente en el tiempo planeado. Como explica el apóstol Pablo en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero a nivel personal, Él murió por nosotros en el momento justo en que estábamos pereciendo. No teníamos esperanza. Habríamos estado condenados si Dios no hubiera enviado al Salvador Jesucristo. Debes llegar al fin de confiar en ti mismo y en tus buenas obras para que veas tu condición desesperada, tu condición impotente. Como dijo Carlos Spurgeon, tienes que pararte ante Dios, sentenciado y condenado, con la soga alrededor de tu cuello, para que llores de alegría cuando Dios, en el momento oportuno, envía a Cristo a tu vida como tu Salvador. Pero también el amor misericordioso de Dios envió a Cristo a morir por nosotros. La palabra morir es muy prominente en estos versículos. Aparece una vez en el versículo 6, 2 veces en el versículo 7, una vez más en el versículo 8. Y dado que la paga del pecado es muerte, Cristo tuvo que morir para pagar la pena por nuestros pecados. El Señor Jesucristo fue nuestro sustituto, cargando con el castigo que nosotros merecíamos. Murió como el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Si bien Jesús es nuestro gran ejemplo de cómo vivir, su ejemplo no nos salvó. Si bien Él es nuestro gran maestro, su enseñanza no nos salvó. Su muerte como nuestro sustituto cargó con la terrible pena de la justicia de Dios. Solamente el Señor Jesús puede salvarnos y lo hace a través de su muerte. Cristo murió por los impíos. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero, en tercer lugar, si éramos pecadores impotentes, impíos, que necesitábamos la muerte de Cristo para salvarnos, entonces la salvación no puede en ningún sentido deberse al mérito o a las obras o a la justicia humana. Estos versículos eliminan toda salvación basada en obras. Éramos pecadores impotentes, impíos, enemigos de Dios. Cristo no vino para ayudarnos a salvarnos a nosotros mismos. Él no vino a morir porque vio una chispa de potencial en nosotros. Él no vino a morir por nosotros porque tuviéramos algún valor inherente a sus ojos. Como dijo Charles Hodge, nuestra salvación depende no de nuestra hermosura, sino de la fidelidad del amor de Dios. Esta es una tremenda buena noticia. Significa que nuestra esperanza del cielo es segura porque no tiene nada que ver con nosotros. De hecho, es a pesar de nosotros. Tiene todo que ver con el amor misericordioso de Dios por nosotros cuando aún éramos pecadores.
Si no eres salvo, es porque no has recibido el don gratuito que Dios te ofrece. Tal vez todavía estés tratando de ganarte el camino al cielo. Pero si el cielo se basara en tus obras, nunca estarás seguro de ello porque nunca puedes hacer lo suficiente. Confía en el regalo amoroso de Dios, de la vida eterna, a través de creer en el Señor Jesucristo, quien murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Fíjense que hace años el teólogo suizo Karl Barth visitó los Estados Unidos y en una sesión de preguntas y respuestas alguien le preguntó: Doctor Barth, ¿cuál es el pensamiento más grande que ha pasado por su mente? El interrogador probablemente esperaba alguna respuesta profunda, alguna respuesta incomprensible, como si alguien le hubiera pedido a Einstein que explicara su teoría de la relatividad. Barth pensó en la pregunta por un momento y luego respondió: Jesús me ama, eso lo sé, porque la Biblia me lo dice. Si bien Barth estaba equivocado en parte de su teología, tenía razón en esta respuesta. Tenemos un coro que así dice: Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me lo hace ver. El apóstol Pablo quiere que no solo conozcamos intelectualmente, sino que también sintamos por experiencia propia el gran amor de Dios, como se ve en el hecho de que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.